Bien, el tema que vamos a tratar hoy es el modo del silogismo. Ya hemos hecho nuestros razonamientos, nuestros silogismos, y entonces ya, ya sabemos cómo elaborarlos. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un modo elaborado. Y en este caso, un silogismo, recordemos que está constituido por proposiciones de tipo A, E, I, O. Claro que no, no poseen exactamente los cuatro en un solo silogismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí tenemos que ver, el modo de silogismo no es más que ver de qué tipo son las proposiciones que está constituido un silogismo. En ese caso, por ejemplo, aquí tenemos que esta es de tipo A, o sea, una universal afirmativa. Esta es de tipo E, o sea, una universal negativa. Y nuestra conclusión, que es aquí, tenemos que es de tipo E. Entonces no tenemos propiamente dificultad. Y entonces, como ya sabemos de qué tipo son, y entonces para poder tener una respuesta, decimos que el modo del silogismo es A, E, E. Entonces se escribe, ¿verdad? De qué tipo son. Este ejemplo también, tenemos que esta proposición es de tipo A, esta es de tipo I, y nuestra conclusión es de tipo I. Entonces el modo del silogismo, al escribirlo, tenemos que es de tipo A, I. Sería esto, A, I, I, ¿verdad? Bien, y para concluir con nuestros ejemplos sería este, ¿verdad? Ejemplo sería, aquí, esta proposición es de tipo E, esta proposición es de tipo O, y luego nuestra conclusión sería de tipo, y aquí está. Entonces aquí escribimos, podemos escribirlo así, el modo del razonamiento o silogismo se expresa así, eh, E, O, ¿verdad? Entonces tenemos ahí. Vamos a hacer otros ejercicios otro ejercicio por lo menos, para que podamos nosotros ir entendiendo más, ¿verdad? O practicando más. Bien, entonces, por ejemplo, aquí veo yo, esta es una proposición de tipo A, pero ya sé que cuando ya tipo E, aquí tengo una de tipo E. Esta es una proposición de tipo A. Y entonces, al final de cuentas, nuestra conclusión va a ser es de tipo E. Ya sabemos, ¿verdad? Que las de tipo E llevan la partícula ningún, y aquí tenemos ninguna, y las de tipo A, todo, ¿verdad? Partícula o el cuantificador, habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Bueno, ahí ya tenemos. Si lo nos manda, o sea, más bien, como lo tenemos que decir, que expresarlo, entonces aquí solo identificamos, pero nuestra respuesta sería que nuestro modo de silogismo es E, A, I, E. Ahí esa sería propiamente como podríamos decir la respuesta. Si nosotros pues queremos la ponemos en un círculo, como sea, nosotros ahí ya será pues nuestra manera de, o escribe aquí modo del silogismo, modo, pues se escribe modo, y solo pues sería esto, ¿verdad?
sería sería esta la respuesta. O sea, la ponemos aquí donde es más fácil que sea. Pues aquí tengo dificultades con estar moviendo mouse y todo un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, tenemos el siguiente. Entonces tenemos el siguiente aquí. Es otro razonamiento o silogismo. Entonces este es de tipo, voy a usar aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, que esta es de tipo A. Esta, como dijimos, es de tipo E. Y tenemos aquí tipo E. Y aquí esta es de tipo I. Ya tenemos una de tipo I. Entonces ahí estamos. Entonces nuestra respuesta sería que el modo aquí, el modo sería que entonces estas, ¿verdad? Esta, vamos a quitar esa para que vamos a jalarla aquí. Esta es de tipo A, que es esta. Esta es de tipo esta de aquí es de tipo E. Entonces tenemos la de tipo E. Y esta de tipo I. Entonces la respuesta sería esta, pues. Tal me salieron todas así. Muy. Bueno, entonces no quieren, ¿no? Teníamos que hacerlo muy. Bueno, ahí estaría, más o menos sería la respuesta. Entonces el modo de silogismo es A, E y la I. Ya vemos pues entonces que ya practicamos. Vamos a hacer el último ahí para que nos quede un poco sin dificultad. Bueno, aquí tenemos que esta es de tipo, no, esta no es de ese tipo. Tenemos que darnos cuenta que esta es de tipo E. Esta es de tipo no, este no es así. Este es O. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta que las particulares negativas son de tipo O. Y entonces también tenemos, como que aquí es una particular negativa. Alguna gallina no es águila. Entonces alguna gallina no es deportista. También sigue. Entonces tenemos que aquí hay dos tipo O. Entonces nuestro modo, al final de cuentas, sería nuestro modo sería de este modo, de esta forma, ¿verdad? Tenemos que el modo sería E O y O. Ahí ya estamos. Entonces solo lo que averiguamos es de qué tipo son cada una de las premisas o de las proposiciones. Aquí en un silogismo se llaman premisas y ya habíamos visto que también se llaman proposiciones. Y esta es de tipo E, esta es de tipo O, esta es de tipo O, esta es de tipo I, esta es de tipo E, esta es de tipo A, esta es de tipo E, esta es de tipo A, esta es de tipo E. Bueno, entonces ya eso ya lo sabemos. Bueno, ya lo sabemos. Había hecho un montón de cuestiones aquí para tener disponible. Vamos al otro tema, que es también sumamente sencillo, no tiene dificultades. Solo hay que tomar bastante en cuenta algunas cuestiones así. Bueno, aquí hay unos, digamos, ejercicios que ya les había dicho, ¿verdad? Yo creo que entonces aquí, por ejemplo, tenemos que este es de, digamos, nos hubiera quedado bien es hacer este ejercicio, pero eh, eh, ya hicimos, pues, por ejemplo, este es de tipo A, este es de tipo I, y esta, la conclusión es de tipo I.
Entonces sería nuestro modo, vamos a ponerlo, ¿cómo va a hacerlo? Nuestro modo va a ser, pues, escribirlo aquí, vamos a ponerlo con mayúsculas para que se note. A, que sería este, I, que sería este, vamos a ponerle, o lo pone, se pone junto como se quiera, un poquito separado para que se mire claramente. Entonces el modo tendríamos A, vamos a poner junto aquí, y esta es de tipo I, la conclusión es de tipo I. Entonces nuestro modo quedaría de ese modo, de esta forma, perdón, valga la redundancia ahí. Volvemos otra vez, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces otra vez, ¿verdad? Tenemos que distinguir el tipo de proposiciones que contiene el silogismo. Entonces en ese caso, otra vez, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí en ese caso, por ejemplo, aquí tenemos una de tipo A, ¿verdad? Tipo A, otra vez con mayúscula, para que se distinga. A, esta es de tipo A. Entonces ponemos aquí tipo A. Y esta también es de tipo A. Entonces nos quedó A. ¿Sí? Ese es nuestro modo. Bueno, ya les queda a ustedes los otros ejercicios por realizar, ¿verdad? Pero ya pues les insistí bastante en esto. Ahora nos quedaría lo que sería la forma lógica. La forma lógica dice, resulta de la unión de modo y figura. Recuérdense que esa fue la última, el último video que vimos, ¿verdad? Con relación a las figuras, cómo se formaban. Entonces, para poder hacer esto, pues fíjense que es simplemente contener dos, ¿cómo se llama? Figuras. Ya uno puede propiamente orientarse con las demás. Les voy a decir cómo es la situación. Bueno, eso lo voy a pegar por aquí. Aquí en la otra cuestión esta. Aquí. Entonces tenemos aquí. Todavía. Bueno. Sería aquí. Aquí. Entonces las figuras como, bueno, ya lo habíamos practicado, pero quiero enseñarles una manera así, ¿cómo se llama? Fácil de poderla identificar, ¿verdad? Tenemos aquí la figura 1 y voy a copiar la figura 2. Solo con esas dos figuras que voy a copiar ya tendría yo, perdón, siempre me equivoco con esta cuestión. Solo con copiar esas dos ya tendría yo, me podría orientar mucho con relación a trabajar las figuras fácilmente. Veamos aquí. No sé cómo va a resultar estas figuras, pero lo vamos a hacer. Entonces habíamos dicho que la vez pasada vimos cómo hacer las figuras, ¿verdad? Teníamos que emplear pues los diversos términos digamos del silogismo, ¿verdad? Que en ese caso eran pues término medio, término mayor y término menor. Entonces ya sabemos las reglas. Veamos aquí la regla primero podemos empezar con el sujeto. Aquí tenemos que este es nuestro sujeto y este es nuestro
predicado. Este es nuestro predicado. Ahí lo tenemos. Entonces empezamos con las reglas. Es decir, bueno, dice la regla que bueno, vamos a poner otro aquí. Otro, vamos a ver, sí. Otro por aquí. Sería ese. Entonces, dice la regla que podemos empezar con este o con estos, pero en este momento vamos a empezar con este. Dice, el predicado de la conclusión, predicado, este es nuestro predicado, entonces tomamos la P como predicado, es el término mayor. Entonces tenemos que buscar dónde se encuentra la palabra aula, y vemos que pues aquí, bueno, no la tengo para... Entonces ya aquí ya tendría un problema porque no está bien elaborado este silogismo. Entonces vamos a tomar el otro mejor. Y ya vamos a ver el problema pues ya ver que no está eso, ya tendríamos que decir que esta es inválida, pues ya no nos... recuérdense que más adelante bueno, no recuérdense, más bien más adelante vamos a ver la cuestión de validez e invalidez de un silogismo. Y ya en este momento fácilmente nos dimos cuenta que este es inválido sin mover mayor cosa, sin aprender mayor cosa. Ya sabemos que es inválido, que no está hecho adecuadamente. Entonces ya eso lo invalida. Pero vamos a ver eso más adelante. Veamos aquí si está bien está aquí. Este tiene nuestro sujeto aquí y nuestro predicado aquí. Estamos bien. Ahí hay una cuestión, pero no es todo, porque tenemos que ver que este predicado que está aquí debe estar en una de las premisas. En ese caso lo encontramos aquí. Y entonces luego dice que el sujeto de la conclusión es mi término menor. Y entonces en ese caso mi término, bueno, dijimos, ¿verdad?, que el predicado de la conclusión era el término mayor. Aquí está. El término menor es mi sujeto de la conclusión. Y este lo tengo aquí. ¿Sí? Y ahí estamos. Entonces ya identifiqué el término mayor, que es aquí. El término menor, que es aquí. Y los términos medios. Estos términos medios pues son los que no van a aparecer aquí en la conclusión. Aquí no aparecen. Entonces fácilmente vengo y lo tengo aquí. Ya está aquí. Eso ya fue una clase que dimos. Entonces ya es fácil. Ahora bien, veamos aquí. Veamos aquí la situación. Aquí yo solo tengo dos figuras. Tengo la figura tengo la figura 1 y la figura 2. Fíjense que es tan fácil esto que solo con esas dos yo ya puedo ver qué figura es este. Porque la figura 3 es lo contrario, propiamente podríamos decir que aquí, por ejemplo, están de predicados los dos términos. Aquí aquí el término medio está de predicado y aquí está de predicado. Y en cambio, en la figura 2, en la figura 3, perdón, porque esa es la figura 3, 2, perdón, esta es la figura 2. Y en la figura 3, los términos medios están como propiamente sujetos de cada uno de los términos medios. Entonces, en ese caso, esta es figura 3. Tenemos la figura 3. Figura 3. Lo identifiqué fácilmente. Teniendo la figura 2, entonces yo veo la posición aquí.
y la figura 3 la posición va a estar aquí, veamos aquí, figura 3. La figura 3 de alguna manera va a estar, pues, propiamente, tenemos aquí, ¿verdad? Veámoslo aquí. Tenemos M y tenemos P. P. Y si vamos aquí abajo, no puedo, aquí, bueno, si abajo sería, chica, no, bueno, aquí abajo sería también, aquí está M, vamos a ver aquí. Aquí ya identificamos, entonces sería mejor traerlo aquí. Tenemos que es M aquí, la traigo de aquí, también es M, perdón, traigo M aquí, traigo la P para aquí y traigo la S para aquí. Entonces nos damos cuenta de que los dos términos medios aparecen aquí como sujetos y aquí en la figura 2 aparecen como predicados. Entonces me doy cuenta que esta es la figura 3. Bien, eso es bueno. Entonces ahora veamos este otro aquí. Tenemos aquí. Veamos aquí. Bueno, aquí va a ser fácil porque incluso sin mayor detalle. Veamos, ahorita vamos a empezar no como empezamos en este primer momento, sino inmediatamente yo, teniendo las reglas en mente, digo yo, los términos medios son aquellos que no aparecen en la conclusión. Entonces yo busco qué término medio, qué término no está repetido y veo que este no está en la conclusión. Entonces vuelvo a buscarlo aquí y está aquí. Entonces veo inmediatamente, sin estar haciendo tanto mayor cosa, pues yo ya identifiqué mis términos medios. Y luego tenemos que, pues identificamos el sujeto, que sería aquí, el predicado, que sería aquí, y entonces ya nosotros otra vez tomamos, pues, ahora veamos, me falta identificar los términos aquí, los términos, ¿verdad? Entonces en ese caso aquí de deportista, que sería el término mayor, es el predicado de la conclusión, está aquí. El sujeto de la conclusión es el término menor, entonces ese también lo tengo, que sería este, entonces lo tengo aquí. Ya tengo identificado mis términos. Ahora veo qué figura ¿cómo se llama? Le pertenece. Pues sería esta, porque aquí tenemos el término medio está como sujeto de la primera premisa o de la premisa mayor, porque aquí es donde aparece el término mayor. Bueno, eso me está fallando un poquito la computadora, así que en momentos donde más se requiere es cuando más falla, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a detener un poquito esto, a ver si se nos bueno, después de ese fallo grandísimo que me hace perder tiempo, ya habíamos identificado pues nuestros términos, ¿verdad? Ya teníamos propiamente el término mayor, término menor, términos medios, que ya no empleamos el mismo sistema que habíamos estado trabajando, sino otro sistema que pues empezando con el término medio, pues anteriormente trabajamos con el término menor o el término mayor, en fin, y en fin, ya ahora pues fue mucho más fácil, ¿verdad? O igual, pues no, ahí solo que uno se esté dando cuenta de memorizar algunas cuestiones en unas reglas y ya es fácil. Bien, veamos aquí. Este término mayor, perdón, el término medio
está como sujeto de la primera premisa, o sea, de la premisa mayor, porque la premisa mayor es esta porque contiene el término mayor. Entonces aquí está como sujeto. Entonces lo miramos que está como sujeto. Luego el término medio está como en la segunda premisa o en la premisa menor, porque aquí está el término menor, está como predicado. Entonces veamos aquí. ¿Y a qué le corresponde? Le corresponde la figura 1. ¿Verdad? El truco de esta figura es que también podemos, así como hicimos con esta, la anterior, ya no tengo lo que tenía ahí porque se reseteó la máquina. Bueno, en el caso de aquí de cómo se llama, de la figura 4, pues es igual que hicimos con la figura número 2. Con la figura 2 pudimos sacar la figura 3, porque la figura 2 estaba así los términos medios en el que digamos y el término vamos a parar aquí estaban así los este sería el esquema estaba así. Entonces dijimos de que para formar la figura C2, lo único que tenemos que ver es la posición aquí, y era la figura 2 aquí, quedaban así. Y veamos aquí la cuestión. Aquí tenemos aquí la figura propiamente 1 está así. Veamos, así es la figura 1, que es la que tenemos ahí. Así. Veamos aquí. Así está. Bien, y si nosotros aquí, o sea, aquí la idea es que incluso solo tal vez memorizarse dos figuras. Ya ven que con la figura 2 saqué la 3. Con la figura, aquí esta es la 1, la que tenemos aquí. Con esta figura, solo cambiándola, tenemos la figura 4. Veamos aquí. Cambio este aquí. Veamos aquí. Voy a volver otra vez aquí. Si nos damos cuenta es para hacerlo un poquito más así como que nos demos un poco. Bueno, nuestra figura estaría así, cruzada así. Pero si yo le doy vuelta aquí, así, y pongo así, de esta forma, ¿verdad? Entonces lo que hago aquí es pasar este aquí y este otro aquí, ¿sí? Ahí. Y entonces este tendría que estar pues aquí, este otro lado, y aquí. Y así sería la figura 4. Si nos damos cuenta, la figura 4 es así, y la figura 1 es de un lado así, ¿verdad? Este para aquí es la figura 4 y esta para aquí es la figura 1, ¿verdad? Son cruzadas los términos. En cambio en la figura 2 los términos están aquí, y en la figura 3 los términos están aquí. En los términos medios en la figura 2 están como predicados, y en la figura 3 están como sujetos. En la figura 1
el término medio está, un término medio está como sujeto y el otro está como predicado. En el término, la figura 4, un término está como predicado y el otro está como sujeto. Bien, pero yo creo que no sé si eso pues les ayude lo suficiente como para poder hacerlo sin dificultad. No sé si porque para mí es más fácil así, pero tal vez para ustedes va a ser un poco más difícil, no sé. Ahí sí, cada quien aprende con algún método, pues con una manera, pues ahí cada quien va buscando cómo mejorar su aprendizaje, ¿verdad? Entonces ustedes tendrán que ir buscando la manera de mejorar eh, cómo, digamos, van haciendo sus ejercicios mentales propiamente, ¿verdad? Para poder trabajar mejor. Bueno, vamos a lo que sería el otro tema, que sería la distribución e indistribución de un término. Aparentemente también es un poquito difícil, pero vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí hay un resumen, que esto es un resumen, pero aquí no lo entenderíamos si no es una explicación aquí, ¿verdad? Ejemplo de distribución e indistribución, dice aquí. Entonces, por ejemplo, dice aquí, todos los alumnos son aplicados. Dice, en este caso, todos los alumnos digamos, con esa proposición de tipo A, que decimos todos los alumnos, entonces abarcamos toda clase de alumnos, pero no quiere decir que todos sean aplicados, por lo que se puede decir que el sujeto está distribuido y el predicado está indistribuido. La misma cuestión aquí. Ahora aquí en el caso de las universales negativas o de tipo E, pues decimos nosotros, la proposición expresa negativamente que no existe ningún elemento de la clase del sujeto hongos en la clase de predicado mamífero. Así tanto el sujeto como el predicado están totalmente distribuidos, pues el predicado predica totalmente el sujeto y el sujeto está comprendido en el predicado negativamente. Luego en las de tipo I, algunos edificios son altos. En esta proposición, edificio se refiere a algunos y no a todos. De igual manera, alto se refiere a algunos, no a todos. Por tanto, están indistribuidos. No se refiere a la totalidad, sino ni del sujeto ni del predicado. Algunos perros no son salchichas. Esta es una de tipo O, una proposición particular afirmativa. Igual que esta es una particular, perdón, esta es la particular afirmativa y esta es la particular negativa. En la proposición se refiere a algunos perros que no están en la clase de lo que son salchichas, pues existen algunos que sí son salchichas. En este caso el predicado está indistribuido, pero salchichas distribuye negativamente a perros, por lo que el predicado queda indistribuido. Aquí pareciera pues un poco difícil de comprender y tal vez estoy haciendo algo rápido, pero vamos a verlo con algunos ejemplos mucho más distintos, ¿verdad? De los que tenemos ahí. Bueno, dice, aquí tengo una proposición. Todo deporte es natación. Ahora, cuando hablo de todo deporte, me refiero a todos los deportes aquí. Ahora, el caso es que dice, todo deporte, este cuantificador califica a esto, todo deporte, abarca todos los deportes. Claro que aquí no tengo todos, aquí es una manera de decir que están todos. Ahora, natación, todo deporte es natación.
Resulta que natación solamente es un deporte, es una parte de los deportes, pero no tiene relación con la totalidad de deporte. Entonces solo es una parte. Por lo tanto, en ese caso lo que decimos es que tenemos un sujeto distribuido, ¿sí? Porque abarca la totalidad de los deportes. Pero tenemos un predicado eh, indistribuido porque natación no abarca todos los deportes. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad? La diferencia entre este, este análisis, ¿verdad? Ahora, vamos con las de tipo E. Dice, ningún estudiante. Entonces yo digo, cuando digo ningún estudiante, pues supongo que cuando vemos ahí en la clase, digo, ningún estudiante está en la clase. Entonces yo digo, pues de plano está vacía la clase. Entonces yo digo todo, o sea, en pocas palabras estoy hablando de todos, de todos. Entonces negativamente estoy diciendo todos, ninguno. Sujeto distribuido entonces. Y luego ninguno es uva, o sea, estoy excluyendo a todos también que no son esa clase, ese conjunto, no son uva. Entonces queda sujeto distribuido. Vean, entonces ya estamos aquí. ¿Vean? Entonces si vemos las reglas, vamos viéndolas ahí. Sujeto distribuido. En las de tipo A hay un sujeto distribuido, un predicado indistribuido. Luego aquí en las de tipo E, tanto el sujeto está distribuido como el predicado era el predicado, ya estoy bien, ya estoy poniendo aquí, ya no, pero aquí entonces tendríamos que tomar uno de aquí. Entonces aquí vemos que aquí dijimos que las de tipo E, el predicado está distribuido porque se refiere a todo el conjunto. Negativamente lo estamos haciendo, pero nos estamos refiriendo a todo el conjunto. El predicado distribuido. Entonces ahora vamos con las de tipo I. Entonces dice las de tipo I tienen el sujeto indistribuido. Sujeto indistribuido. Aquí estamos en sujeto indistribuido porque solo abarcan una parte del conjunto. O sea, por ejemplo, dice algunos patos. Vaya, entonces yo puedo hablar de estos que son blancos y rosados o algo que son algunos patos. No estoy hablando de todos los patos, sino son algunos. Y la clase o el conjunto ovíparo, el conjunto ovíparo no está incluido en en su totalidad en pato, porque patos solamente son una parte de los ovíparos, porque los ovíparos, por ejemplo, aquí tenemos que los ovíparos pues pueden ser patos, gallinas, pues tortugas, reptiles, peces, mariposas, etcétera. Todo ese conjunto no está contenido en pato. Entonces, por lo tanto, aquí el predicado nos queda indistribuido, no abarca todo el conjunto. Eso significa lo indistribuido. Aquí solo es una parte y aquí también es una parte de la clase. Eso es lo que indica, o del conjunto, si hablamos de conjunto. El conjunto pato solo abarca algunos, porque incluso aquí el cuantificador me está diciendo que no es todo, sino que son algunos. Y el conjunto ovíparo tampoco está abarcando todos los ovíparos, sino solo una parte, entonces algunos. Entonces, por lo tanto, el sujeto queda indistribuido y el predicado
queda indistribuido. Bien, seguimos con las de tipo O. Entonces me falta bien la partícula no, ¿verdad? Porque siempre lleva la negación. Entonces te ponemos la negación, porque las de tipo O llevan la negación. Entonces colocamos aquí, no es algún ovíparo, no es pato. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ovíparo, solo estoy tomando algún ovíparo, o sea, estoy tomando alguno de lo que yo quiera. Y entonces estoy tomando, en ese caso, pato, ¿verdad? Entonces, en este caso, queda también con un sujeto indistribuido. Nos queda con un sujeto indistribuido porque solo es una parte de los ovíparos. Y luego, no es pato. No es pato. De alguna manera estoy excluyendo digamos, ¿cómo se llama? Al predicado de este grupo de los patos, de este grupo de los patos. Entonces, por eso queda, en ese caso, queda negativamente, queda distribuido nuestro predicado. Entonces queda sujeto en las de tipo O, sujeto indistribuido, predicado distribuido. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues no bajó. Esta es caprichosa la situación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No quiere. Bueno, bien, para hacerlo más fácil, esa es cuestión mía. No es, porque así tendría que hacerse, ¿verdad? Pero yo lo he hecho un poco más fácil, ¿verdad? Para no estar poniendo predicado indistribuido, todo eso, pues bueno, sería lo ideal, ¿verdad? Poner eso, pero yo a veces digo, bueno, mejor es como proponente hacer un poco de abreviado lo que queremos escribir, ¿va? Para que se mire un poco más, abreviado para que sea más fácil de escribirlo propiamente, ¿verdad? Entonces, he puesto aquí aquí algunas cuestiones para en lugar de decir, veamos aquí, dice, como las de tipo A son sujeto distribuido, aquí, SD le he puesto yo, y como dice que las de tipo A también tienen el predicado distribuido, entonces le he puesto PI. En las de tipo I tienen el sujeto indistribuido, le he puesto SI, y el predicado indistribuido, le he puesto PI. Las de tipo, perdón, bueno, las de tipo I, sí estamos hablando del tipo I, pero no vi la del tipo E. Bueno, ahí estamos. Entonces, sujeto indistribuido, predicado indistribuido, las de tipo I. Las de tipo E, vamos a ver si tengo las de tipo E. Sí, tenemos aquí sujeto distribuido y predicado distribuido. Recuerdan que esas son tanto el predicado como tanto el sujeto como el predicado están distribuidos. Y las de tipo O tenemos sujeto indistribuido, pero el predicado está distribuido. Y ahí estamos. Entonces esa es la manera para mí, pues, de simplificar. Sujeto SD, PI, SD, PD, SI, PI, SI, PD. Pero ahí ustedes como quieran trabajar, porque ya es cuestión
de ustedes, ¿verdad? Cómo se quiera trabajar. Bien, vamos al siguiente tema. Entonces, el siguiente tema sería, no sé si me brinqué un tema también, porque yo creo que sí me brinqué uno. No sé, ahorita vamos a ver. Sí me brinqué uno, ya me acordé de que me brinqué uno. Bueno, aquí tenemos la forma lógica. Esta es la forma lógica. Veamos, este es fácil, porque ya habíamos visto sacar el modo y sacar la figura, que fue lo que hicimos anteriormente. Teniendo el modo, que en ese caso aquí es de tipo esta proposición. Esta proposición es de tipo O, porque algunos escritores no son personas. Y esta es de tipo O, entonces tenemos el modo. Y luego sacamos la figura, que sería aquí, que esta sería de la figura 3, dijimos, ¿verdad? Esta es la figura 3. Sacamos la figura, entonces tenemos modo. La forma lógica no es más que la suma de el modo, que sería el modo, y la figura. Y aquí tenemos que el modo es O, y la figura es 3, entonces pues escribimos aquí. Esta sería nuestra respuesta. Esta aquí sería nuestra respuesta. Es sumamente fácil esa situación. No tiene ninguna complicación. Y esto luego eso es lo que estábamos explicando, que me había brincado la cuestión esta. Bien. Ahora vamos a ver aquí las reglas de silogismo, que esto es el tema que a veces cuesta un poquito. Bien, veamos aquí. La primera regla dice: el silogismo debe tener 3 términos. Ya habíamos visto eso anteriormente, pero vamos a tratar de vamos a ver, ¿verdad? Tenemos entonces aquí que no tengo aquí la figurita para poder señalar. Aquí estamos con la figurita. Veamos aquí lo que había dicho, ¿verdad? Dice, debe tener 3 términos. Este sería un término, aula sería un término, deportistas sería otro término, y pues propiamente lo que sería gallina sería el otro término, ¿verdad? Entonces ahí tenemos este otro término, ¿verdad? Gallina. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se mire ahí aula, y este sería aquí, y este sería aquí, ¿sí? Ahí estamos, ¿verdad? Y deportista, ¿verdad? Bien, ese sería un término, 2 términos y 3. Aula ya no, porque tenemos que estar aquí, está repetido, entonces no es otro término, si es este es uno y este es otro término, que ya están repetidos los dos. Entonces tenemos un término aquí, el segundo término aquí y el tercer término aquí. Bien, entonces cumplimos con la regla, primera regla. Dice en la segunda regla, dice el término medio no aparece en la conclusión. Aquí ahí va con pasos, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estoy enseñándole aquí rápido porque entonces el término medio no aparece en la conclusión. ¿Cuál es el término medio? Pues son estos que no aparecen en la conclusión. Este aula no aparece en la conclusión. Entonces son los términos medios. Serían esos términos medios. Esos términos medios serían estos, ¿verdad? Que no aparecen en la conclusión. Estos serían mis términos medios. Sería una de las reglas. La siguiente es el término medio, perdón, debe estar distribuido por lo menos en una premisa. Y es donde estamos con la cuestión que acabamos de ver.
ahí estamos precisamente con lo que acabamos de ver. Dice aquí, el término medio debe estar distribuido por lo menos en una de sus premisas. El término medio. Tenemos aquí el término medio. Vamos a suponer que vamos a analizar este. Vamos a analizar este. ¿Sí? Aquí analizamos. Este es mi término medio. Y vamos a ver si podemos. El siguiente ya sabemos que cuál es el otro término medio que tenemos ahí. Entonces, fácil. Tenemos aquí nuestro otro término medio, aquí que es aula, ¿verdad? Ahí que es aula, ya aquí tenemos el término medio. Eso pues, ya no debería repetirlo mucho, pero a veces se va quedando hasta de tanto repetir. Bien, veamos el análisis. Dice, la regla dice que el término medio debe estar distribuido por lo menos en una de sus premisas. Recordemos, las premisas son las proposiciones. En este caso, esta es mi primera premisa y la segunda premisa. Y esta es la conclusión, eso ya lo sabemos. Entonces ahora dice que el término medio, este debe estar distribuido por lo menos en una de sus premisas. Y es lo que acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer precisamente. Las proposiciones de tipo E, vimos que tenían el sujeto distribuido y el predicado distribuido. Aquí. Ya vimos. Entonces aquí, ¿verdad? El término medio. Tenemos que está distribuido. Aquí. Y también, bueno, aquí, veamos aquí. Ahora sí vimos que aquí, el término medio está distribuido aquí. El término medio está distribuido ahí. Pero la regla es fácil, ¿verdad? Porque dice la regla que en uno de sus, por lo menos en uno de sus términos debe estar distribuido el término medio. Vimos que aquí está distribuido. Ahora, si pasamos aquí en las de tipo I, pues vamos a ver que no hay ningún, aquí está, esto está indistribuido, esto está indistribuido, ¿sí? Y este también está indistribuido. Y como este es nuestro término que debe estar, pues este está, o sea que aquí está indistribuido y aquí está indistribuido y aquí está distribuido y aquí está distribuido. Veamos entonces, veamos aquí nuestros términos medios. Estos son los términos medios de aquí y aquí. Por lo menos uno de ellos en una de las premisas debe estar distribuido. Entonces sí cumple con esa regla porque aquí este término medio está distribuido. Cumple con esa regla. Veamos a la siguiente regla. Dice, el término medio debe estar distribuido por lo menos en una premisa. Bueno, esa fue la que vimos. El siguiente, debe haber una premisa universal, lo mismo que una afirmativa. Veamos aquí, en el silogismo que estamos haciendo. Debe haber una premisa universal. Aquí hay una premisa universal, es negativa. Esta es una premisa universal que es de tipo E. Esa es de tipo E. Y debe haber una afirmativa, una premisa afirmativa. Aquí sí no cumple con la regla, porque aquí hay una premisa propiamente negativa. Y entonces aquí no es válido este razonamiento, porque dice que con una de estas reglas que se incumpla, el razonamiento es inválido. Entonces tenemos que este razonamiento sería, nuestra respuesta es que es inválido porque
eh, no hay una premisa afirmativa, ¿verdad? No hay una premisa afirmativa. Entonces, eso lo invalida. Aquí hay una negativa y una negativa. Entonces, no hay ninguna premisa propiamente eh, eh, afirmativa. Lo mismo sería aquí. Bueno, veamos, no analicemos. Analicemos aquí esta otra, mejor analicemos, mejor veamos si es cierto o no es cierto. O empecemos con esta otra. Pero dijimos aquí que esta ya era inválida, pero lo tenemos que ver, ¿verdad? Bueno, empecemos a repasar otra nuevamente. Dice, la primera regla que dijimos era que el término medio no debe aparecer en la conclusión. Bueno, en primer lugar, miremos si tenemos término medio. El término medio, vemos que aquí, bueno, primero creo yo que tenemos que empezar si tiene tres términos. Tiene un primer término, tenemos un primer término, segundo término, luego tenemos el tercer término y el cuarto término. Bueno, entonces, como tiene cuatro términos, esta es inválida. Inmediatamente, sin mayor cosa, decimos que digamos, no es esta, sino que este silogismo es inválido porque tiene un término, que es gallina, deportista, que es el otro término, de deporte, que es otro término, y actividad física, que es el otro término. O sea, de 1, 2, 3 y 4. Entonces, los silogismos no pueden tener cuatro términos, solo deben tener tres. Entonces, por esto es inválido también este silogismo. Entonces, ya vemos. Y tenemos que razonar. Aquí no tengo momentos para poder decir, porque tenemos que justificar por qué vamos a poner que es inválido. No solamente decir, bueno, es inválido y ya la respuesta no es solamente, sino que tenemos que justificar. Entonces, veamos aquí, escribimos, ¿verdad? Es inválido porque el razonamiento posee cuatro términos podríamos dejarlo ahí, ¿verdad? Pues es inválido porque el razonamiento posee cuatro términos. Ya sabemos que se supone que el maestro sabe que deben tener tres términos, ¿verdad? Ya. Pero si usted se quiere ampliar más, pues sería que la regla dice que debe tener tres términos. Eso pues yo creo que... Y aquí habíamos dicho que pues, es inválido el silogismo o el razonamiento. Es inválido porque no tiene una no posee una premisa o proposición, como se quiera decir, premisa especialmente, premisa afirmativa. Ahí tenemos, pues entonces se va a tener que justificar propiamente por qué es inválido, no solamente decir, es inválido, ¿verdad? Es porque aquí no solo se va a responder así, sino que debe justificarse por qué es inválido. Bueno, sigamos con la siguiente análisis. Hagamos esta de aquí. Hagamos esta de aquí. Dice, bueno, ya propiamente, voy a hacerlo rápido. El silogismo debe poseer tres términos. Veamos si es cierto, si tiene tres términos.
Entonces venimos aquí y veamos si tiene 1. Luego veamos aquí, tiene 2. Tiene 2. Y este es el tercero, porque el siguiente se repite. Entonces, ahí estamos. Ahora tiene 3. Entonces, si tiene 1, 2 y 3. Ahí tienen los 3 términos. La siguiente regla, ya aquí lo voy a hacer así a memoria, ya no tanto leyendo. La siguiente dice el término medio no debe aparecer en la conclusión. Entonces el término medio sería este. Este sería el término medio porque este propiamente, perdón, no aparece en la conclusión. No aparece en la conclusión. Aquí así, no está, pero bueno, entonces deporte y deporte no aparece aquí en la conclusión. Entonces eso no debe aparecer en la conclusión. Bueno, entonces ahora dice, debe haber una premisa universal. Veamos aquí. Esta es una premisa universal y esta es una premisa universal. Entonces hay 2 premisas universales. Dice, debe haber también una afirmativa. Entonces tenemos aquí que tenemos una afirmativa. Entonces, aunque esta sea negativa, aquí hay una afirmativa. Cumple con esa regla. Seguimos con la siguiente regla. Veamos aquí la siguiente regla. Vamos a ver si tenemos aquí con la que podemos seguir. Bien. Si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Veamos si en este caso el que estamos analizando sí es cierto. Bueno, veamos. Aquí hay una premisa afirmativa y aquí hay una negativa. La conclusión debe ser negativa. Y aquí vemos que no es negativa. Aquí es una particular afirmativa. Entonces aquí ya es inválida, ¿verdad? Entonces ponemos aquí el silogismo es inválido porque hay una premisa negativa, pero la conclusión es afirmativa. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Y incumple esa regla, por eso es inválido, ¿sí? ¿Cómo podría hacerse, digamos, por ejemplo, si seguimos ahora, si cambiamos esta, por ejemplo, aquí dice, bueno, si hay una premisa negativa, ¿cómo podríamos hacer aquí? Pues tendríamos que poner aquí, que sería una premisa negativa, entonces tendríamos que poner ningún voceo es actividad física. Entonces aquí sí podríamos continuar, ¿verdad? Porque dice que si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Ahí cumpliría con esta regla, pero que tendría que cambiarse. Ahora, dice la siguiente, igual que aquí, ¿verdad? Si dice aquí, por ejemplo, cambiamos aquí una afirmativa, veamos, aquí una afirmativa, entonces va a cambiar totalmente también. Pero veamos otra vez, veamos, esta tal ahorita nos va a servir, ¿verdad? Ahorita nos va a servir. Veamos la siguiente. Veamos, dice, si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Veamos otra, ahí mismo, ¿verdad? Donde estamos ahí trabajando. Bueno, veamos otra, ahí veamos aquí. Dice, si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular.
Esta es la que nos va a servir. Aquí. Recuérdense que ya la cambiamos. Aquí, si se acuerdan ustedes, era que debe haber una premisa universal, lo mismo que una afirmativa. Aquí estaba negativa, pero la cambiamos a afirmativa. Dice aquí, si hay una premisa, debe haber una premisa universal, lo mismo que una afirmativa. Esta es afirmativa porque ya cambió, ya no es negativa. Esa es una particular afirmativa. Bien. Si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Entonces aquí es particular, solo que es negativa. Esa es de tipo O. Alguna gallina no es deportista, es de tipo O. Entonces entonces sí cumple. Entonces estaría cumpliendo la regla. Vamos con la siguiente regla. Vamos con la siguiente regla. Vamos a ver. Dice, si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Bueno, esa ya la vimos, ¿verdad? La siguiente, si hay un término distribuido en la conclusión, bueno, perdón, esta no la habíamos visto. Si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular, sí la vimos. Perdón, entonces, ¿cuál era el que no habíamos visto? Si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa, esa no la habíamos visto. Si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Veamos entonces aquí en nuestro ejemplo. Si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Y vemos que aquí tiene que es negativa. ¿Sí? Es negativa. Entonces aquí esta está cumpliendo ya casi la regla, ¿verdad? Veamos la siguiente regla. Si hay un término distribuido en la conclusión, ese mismo término debe ser distribuido en la premisa que aparece. ¿Qué significa eso? Veamos aquí con nuestro ejemplo. Dice, veamos aquí, ahora nos sirve otra vez la misma cuestión para ver lo que habíamos, para validar esto. Veamos pues. Entonces, veamos aquí. En las de tipo, veamos, en las de tipo O, el sujeto es indistribuido. Aquí sería la de tipo O. Aquí el sujeto es indistribuido. Pero el predicado es distribuido. El predicado es distribuido. Entonces, como este término está distribuido aquí, ese mismo término debe aparecer distribuido aquí. Y vemos aquí, en las de tipo E, que tenemos, hay un sujeto distribuido y el predicado distribuido. Vamos a ver. Entonces, si nos damos cuenta, aquí, ya tenemos que este término que está distribuido aquí en la conclusión debe estar distribuido aquí también en la premisa que aparece y aparece aquí. Ya cumple con esa otra regla. O sea, si hasta este momento podríamos decir, es válido. Es válido porque cumple con todas las reglas. Repaso. Entonces, repaso. Un repasito de lo que hemos visto aquí. Según propiamente este esquema que hemos hecho, veamos. La primera regla dice que debe haber debe tener tres términos el silogismo: 1, 2 y 3. Este está repetido, entonces este no cumple con esa regla. Dice que si hay debe haber una premisa universal, esta es universal,
y debe haber una premisa afirmativa. Esta es una premisa afirmativa. Dice que si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Aquí esta es negativa. Dice que si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Esta es particular. Entonces estamos bien. Y luego hay otra que, propiamente otra regla que dice que si el término, algún término de la conclusión está distribuido, ese mismo término debe estar distribuido. Y en ese caso, aquí está distribuido. Entonces vemos que aquí cumple con las reglas que se le asignan, ¿verdad? Voy a ver si hay algunos ejemplos ahí donde en nuestro folleto para poderlos trabajar así, pero ya sin estar viendo las reglas, sino que propiamente ya sin solo así rápidamente. Bueno, aquí tenemos rápidamente, veamos si este es válido o inválido. Vemos que los tres términos los voy a hacer el mismo color, es uno, dos términos y el tercer término. Este término sería perro, ¿no? El silogismo tiene tres términos, entonces esa regla digamos cumple con esa regla. El término medio no debe aparecer en la conclusión. Tenemos que aquí estos son los términos medios, no aparecen aquí. Debe haber una universal. Esta es universal. Aquí tenemos una universal. Si hay una, debe haber una afirmativa. Esta es una afirmativa. Esta es una afirmativa. Entonces, cumple con esa regla. Dice, si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Aquí, esta es negativa. Esta es negativa. Tenemos, si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Esta es una conclusión particular. Entonces cumple con eso. Ahora dice, si hay un término distribuido en la conclusión, debe estar distribuido en las premisas que aparece. Y entonces, sí, aquí está distribuido este término. Entonces, aquí está distribuido. Porque recuérdense que las de tipo O son sujeto distribuido, indistribuido y predicado distribuido. Vuelvo a repetir, las de tipo O son sujeto indistribuido y predicado distribuido. Esas son las de tipo O. Entonces este término está distribuido. Entonces, voy a poner aquí. Vamos a poner este término es predicado distribuido. Se supone que aquí tenemos que tener este término que está aquí. Este debe estar distribuido. Si no está distribuido ahí, es inválido. Entonces aquí tenemos que la de tipo I, tenemos que es sujeto distribuido y predicado indistribuido. Predicado indistribuido. Y vemos aquí que aquí está distribuido y aquí está indistribuido. Entonces aquí por eso es inválido. Veamos, entonces aquí ya sabemos que esta que es inválida. Veamos este otro ejemplo. Rápidamente también. Tres términos. Tenemos uno, dos. Bueno, ya quiero terminar esta situación. Dos y tres, porque el rectángulo se repite, entonces ahí estamos bien con esa. Bien. Dice, ahora tenemos que
los términos medios no deben repetirse en la conclusión. Aquí este sería el término medio y este otro es el término medio. Entonces ahora, estos términos medios no aparecen en la conclusión, que estamos bien, esa cumple con esa regla. Luego tenemos que si hay una premisa, debe haber una premisa afirmativa, lo mismo que una, una universal, que esta sería la universal. Luego debe haber una premisa afirmativa. Las dos son afirmativas, tanto esta que es universal como esta que es particular son afirmativas, entonces no hay problema. Si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Aquí no hay ninguna premisa negativa y aquí tengo una conclusión negativa. Entonces esta es inválida por eso, porque la conclusión la tengo es negativa y aquí no hay ninguna premisa negativa. Todas estas dos son afirmativas. Entonces incumple con esa regla. Vamos a analizar el siguiente y ya con eso vamos a ver si todavía vamos a hacer estos dos. Dice 3 términos, ¿verdad? Ya sabemos 3 términos aquí. 1, 2 y este sería el 3. El 3 términos. Tiene 3 términos, entonces no hay problema. El término medio no debe aparecer en la conclusión. Este término medio, que sería esto, no aparece aquí en la conclusión. Muy bien, perfecto, ahí estamos bien. Debe haber una premisa universal. Esta es una premisa universal. Debe haber una afirmativa. Aquí incumple esto, porque aquí las dos son negativas. Esta es negativa, esta es de tipo O, esta es negativa. Entonces aquí por eso también es inválida. Ya vimos que solo por esto es inválida, ¿ya? Porque aquí hay una negativa y aquí hay una negativa. Bueno, ya es inválida. La última. Veamos aquí. La última. Dice de 3 términos, ¿verdad? Siempre los 3 términos ya es algo que debemos saber. Flores es un término. Olorosas es un término, otro término, y perfumes es otro término. Bueno, veamos pues. Veamos aquí. Dice, debe haber tres términos. El término medio nos debe aparecer en la conclusión. Debe haber una universal, lo mismo que una afirmativa. Entonces, aquí hay una universal y una afirmativa. Las dos son afirmativas, propiamente, no hay problema de eso de negativas. Si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Como aquí no hay ninguna particular, pues no hay problema. Bueno, veamos ahora la siguiente. Dice que si hay un término distribuido aquí en estas premisas, pues tenemos que el término, digamos, aquí debe estar distribuido también en el término que aparece. Entonces tenemos aquí perfumes, está distribuido porque es sujeto en las de tipo A, o sea, está sujeto distribuido, predicado indistribuido. Entonces esta está distribuida. Perfumes. Y aquí aquí sería sujeto distribuido, predicado indistribuido, digamos, sujeto distribuido, en este caso está distribuido aquí y está distribuido aquí. Bueno, yo creo que ahí ya cumple con todas las reglas. No me recuerdo de las otras reglas para verificar.
Ahí cumple, vamos a volver otra vez, tres términos, 1, 2, 3, estos no aparecen en la conclusión, no aparecen en la conclusión los términos medios, si hay una premisa universal, debe tener una premisa universal, lo mismo que una afirmativa, las dos son afirmativas, uno de sus términos medios debe estar por lo menos distribuido, veamos si eso es cierto. Términos medios aquí, tenemos término medio, aquí está indistribuido y aquí está indistribuido. Ninguno de los términos medios está distribuido, por lo tanto esta es inválida también. Ahora veamos un cambio aquí. Si yo pongo aquí, cambio aquí, en lugar de olorosos pongo flores aquí, que sería, entonces aquí, esta es propiamente la figura 1. Y aquí en la figura 1, por regla, se sabe que es válida. Veamos así. Veamos si es cierto. Veamos entonces, pero aquí cambia también, ¿verdad? Aquí sería perfumes y aquí sería el ¿cómo se llama? El término mayor sería olorosas, ¿verdad? Veamos aquí, entonces, veamos aquí. Tres términos, ya tenemos los tres términos. El término medio no aparece en la conclusión. Si hay debe haber una premisa universal, lo mismo que una afirmativa, las dos son afirmativas. Si hay un término, si hay una premisa negativa, la conclusión es negativa, no hay ningún término negativo, por lo tanto cumple con la norma, cumple con la regla. Estoy haciendo bastante rápido. Entonces, bueno, aquí veamos aquí, todo lo habíamos visto. Si hay un término distribuido en la conclusión, que era la última que habíamos dicho, y vemos que aquí perfumes aparece distribuido, eso habíamos dicho. Y aquí el sujeto en los de tipo A, sujeto distribuido, predicado indistribuido. Este término debe estar distribuido también aquí. Y vemos que aquí está distribuido. Entonces, el silogismo es válido. En la anterior, vimos que según la figura, en la figura A, en la figura 1, en las de tipo A, o sea, que todos los silogismos, que todas las dos premisas sean de tipo A y la conclusión sea de tipo A, es válido. Eso es una regla. Bien, aquí vamos a dejar esto por el momento.